¿Alguna vez te han cuestionado sobre algo y simplemente no tenías la respuesta? Déjame pensarlo. ¿Alguna vez te han desafiado sobre algo en lo que realmente creías y justo en el momento del desafío te quedaste en blanco y no supiste qué responder? Eso le pasó a mi primo una vez. De hecho, lo desafiaron acerca de Jesús y no supo qué responder. Y el rumbo completo de su vida y la de su familia cambió. Todo porque no tenía una respuesta para ese desafío. Y escucha, no quiero que eso te pase a ti. En un mundo donde las religiones son como sabores de helado, ningún sabor es el correcto, ¿verdad? Simplemente eliges el que más te gusta. Las religiones se tratan igual. No existe tal cosa como una religión verdadera, así que solo elige la que prefieras. No seas un fanático. Quiero decir, los fanáticos son esas personas locas que piensan que su religión es la verdadera. En su mente el mundo dice, ya sabes, eso sería como decir, si no te gusta el helado Rocky Road, estás equivocado y vas a ir al infierno. Eso no tiene sentido para ellos. Pero sabemos que aún existen casos de identidad equivocada, ¿verdad? Donde alguien es confundido con otra persona, porque eres una persona específica, así como tú eres una persona específica, también lo es Jesús. La gente puede estar en lo correcto o equivocarse sobre ti. Igual la gente puede estar en lo correcto o equivocarse sobre Jesús, pueden creer en la persona equivocada. Asegurarnos de responder bien a la pregunta de quién es Jesús. Juan escribe este libro y con las primeras palabras quiere que sepamos que Jesús es Dios. Esa pregunta en la portada de tu programa, ¿quién es Jesús? La respuesta, Jesús es Dios. Lo vimos, capítulo 1, versículo 1, la primera frase, Jesús es eterno. Según los versículos 14 y 17, Jesús es la palabra y Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra. Jesús existía antes de que el principio comenzara. Él es antes de todas las cosas. Si todas las cosas están aquí, Él está antes que ellas. Nunca hubo un momento en que Jesús no existiera. Y en segundo lugar, vimos que Jesús es igual a Dios cuando Juan dice en el versículo 1, segunda frase, la palabra estaba con Dios. Esta idea de estar con significa estar en la presencia de, significa cercanía, cara a cara, íntimamente, intimidad, interrelación, interconexión, unidad. Ahora, estar cara a cara con alguien es ser igual a esa persona, estar al mismo nivel, pero también estar cara a cara con alguien significa que tienes un rostro diferente al de esa persona, ¿verdad? Estás cara a cara. En otras palabras, estar en una relación exige que seas diferente de la persona con la que tienes esa relación, ¿cierto? Y esa es la idea. La palabra es igual a Dios, es decir, la palabra está con Dios en un mismo nivel y sin embargo, al mismo tiempo es una persona separada, porque la palabra y Dios están juntos en una relación. Así que con estas dos primeras frases, Juan no solo está proclamando la verdad, sino que está construyendo barreras alrededor de la verdad. Está excluyendo todo lo que no describe al verdadero Jesús. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, con la primera frase, Juan nos está protegiendo de la idea de que Jesús es un ser creado, incluso si fuera el primero, el más grande y el más alto de la creación de Dios. No, eso no es lo que Juan está diciendo. Juan está diciendo que Jesús no fue creado. Él existía antes del principio. Él es eterno. Y con la segunda frase, Juan nos protege de la idea de que Dios es una sola persona solitaria. Ya sabes, como la molécula de H2O, ¿verdad? Una molécula, 3 manifestaciones, gas, sólido, líquido. Eso no describe al Dios de la Biblia. Una persona, 3 manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu. No, al menos desde el versículo 1 hay 2 personas, Dios y el Verbo. ¿Por qué? Porque el versículo 1 dice que el Verbo estaba con Dios, igual en relación, igualmente una persona con Dios. Ahora puede que estés pensando, vaya, esto me está haciendo pensar mucho. Es un poco difícil de entender. No lo estoy entendiendo del todo. Bienvenido al club de no puedo entender completamente a Dios, ¿verdad? No deberíamos esperar que Dios encaje en una caja que lo haga fácil de entender para nosotros. Hay miles de cosas que no entendemos. No entiendo por qué las plumas caen y, sin embargo, aviones de varias toneladas vuelan por el aire. No entiendo eso. El hecho de que no entienda la aerodinámica no significa que la rechace. No lo entiendo, por lo tanto debe ser falso. ¿Qué? No. Y tampoco significa que me niegue a subirme al avión. No lo entiendo, así que no me voy a subir a ese avión. Olvídalo.
O sea, no harías eso. No, ninguno de nosotros hace eso, lo que significa que cuando se trata de Dios, está bien adorar a un Dios que está por encima de lo que podemos entender, ¿verdad? Y si hemos entendido las dos primeras frases de Juan 1:1, entonces la última frase es bastante fácil, ¿verdad? Si el verbo es eterno y si el verbo es igual a Dios, entonces el versículo 1, el verbo era Dios. Ese es el clímax de las tres frases del versículo 1. Y la tercera frase es tan importante que voy a dedicarle al menos un día y tal vez también la próxima semana. Y hago esto porque todo lo que voy a decir hoy será cuestionado, todo lo que voy a decir va a ser desafiado y mi trabajo no es solo alimentarlos con la palabra de Dios. Mi trabajo también es protegerlos del error. Así que necesito asegurarme de que tengan una respuesta cuando sean desafiados acerca del verdadero Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, ¿qué significa la frase era Dios? Antes de que podamos hablar de los desafíos, punto número 1. Tengan claro el significado de la frase era Dios. Así que si están tomando notas, punto número 1. Tengan claro el significado de la frase era Dios. Al pensar en esa frase, no se puede decir nada más grande acerca de una persona que esto, que es Dios. La palabra era Dios. Decir que la palabra era Dios es decir que todo lo que Dios es, la palabra también lo es. Dios describe las cualidades esenciales de la palabra, su naturaleza, realidad central y esencia, el núcleo mismo de lo que Él es. Todo lo que Él tiene, todos, absolutamente todos los atributos y características que Dios tiene, la palabra también los tiene, aunque no sea la misma persona que Dios. Cuando se trata de todo lo que Dios es, todo lo que se puede decir con precisión acerca de Dios, se puede decir de manera igualmente precisa acerca de Jesús. En el principio Jesús ya existía, en el principio Él estaba con Dios y en el principio Él era Dios. En otras palabras, Dios ha sido la identidad de Jesús desde la eternidad. Nunca hubo un momento en que Jesús no fuera Dios. Eso es lo que dice Juan 1:1. Ahora la pregunta que deberías hacerte es, ¿está de acuerdo el resto de la Biblia con eso? Y la respuesta es absolutamente sí. Y lo que voy a hacer es llevarte a los 10 versículos más contundentes de la Biblia que están de acuerdo con lo que acabo de decir, que Juan 1:1 significa que Jesús es Dios. ¿De acuerdo? Así que estiren un poco los dedos. Vamos a ir a 10 versículos y si se pierden, los he puesto en sus notas. De nada. Así que dejen su listón aquí en Juan 1 y vayan a Juan 5. Juan capítulo 5. Jesús está discutiendo con los líderes religiosos y hace una declaración que he señalado en cada mensaje que hemos dado en el libro de Juan en esta serie. Porque quiero que piensen, ¿afirma Jesús ser Dios? Sí, Él lo hace. Juan 5:17. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Como, eso es interesante. Genial. El versículo 18 explica el significado. Por eso los judíos buscaban aún más matarlo, porque no solo estaba quebrantando el sábado según su malentendido de la ley, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Por cierto, es Jesús quien está diciendo esto. Vayan a Juan 20, Juan capítulo 20. Así que Juan, el autor, comienza su libro en el capítulo 1, versículo 1, declarando que Jesús es Dios, y luego termina su libro en el capítulo 20, justo al final, antes del epílogo, y dice, Jesús es Dios. Recuerden a Tomás, él está dudando, ¿verdad? ¿Recuerdan de qué dudaba? Dudaba del hecho de que Jesús había resucitado de entre los muertos. No lo voy a creer hasta que lo vea. Bien, Jesús aparece y le dice, oye, tócame aquí, tócame allá, ¿ves que soy real? Así que cree. Tomás, capítulo 20, versículo 28, le respondió, Señor mío y Dios mío. Ahora eso no es Tomás diciendo, hoy ve, vaya, eso es increíble, Dios mío, maravilloso. Los judíos no usan la palabra Dios a la ligera como los estadounidenses del siglo XXI. Y algunos dirán esto, que miró a Jesús y le dijo, Señor mío, pero luego miró al cielo y dijo, Dios mío. ¿Pero qué dice el texto? Dice que Tomás le respondió a él. Tomás lo miró a él, al Cristo resucitado, y dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora vayan a Hechos 20:28. Hechos 20:28.
Pablo está hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso y quiere que ellos comprendan cuán valiosas son las personas a las que tienen el privilegio de guiar en la iglesia local, y les dice en Hechos 20:28: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo los ha puesto como supervisores. ¿Por qué? Para cuidar de la iglesia de Dios, la cual Él adquirió con su propia sangre preciosa. Entonces, según Hechos 20:28, ¿quién murió en la cruz y derramó su sangre por la iglesia? Tú dirías: Jesús, ¿pero qué dice el texto? El texto dice que Dios hizo eso. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Ahora pasen un libro a la derecha, Romanos capítulo 9. Romanos 9, el autor aquí es Pablo y está hablando de todos los beneficios de ser judío. Y sin embargo, a pesar de todos esos beneficios, rechazan a su Mesías, aunque no para siempre. Serán restaurados. Eventualmente todos ellos vendrán a Cristo. Capítulo 9, versículo 5. Pablo está describiendo estos beneficios y les dice a los judíos: a ellos pertenecen los patriarcas, y de su raza según la carne proviene el Cristo. ¿Quién es qué? Dios sobre todos. Entonces, ¿qué enseña el Nuevo Testamento? Que Jesús es Dios sobre todos. Ahora vayan a Filipenses capítulo 2. 5 libros a la derecha, Filipenses capítulo 2. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Tiene sentido? ¿Van al ritmo? Si no es así, lo puse en sus notas. ¿Están listos para continuar? En Filipenses 2, Pablo anima a estos cristianos: consideren a los demás más importantes que ustedes. Preocúpense por los intereses de otros, no solo los suyos. ¿Por qué? Porque eso hizo Jesús. Y luego les recuerda esto en el versículo 5. Tengan esta actitud, esta mentalidad humilde y enfocada en los demás. Tengan esta actitud entre ustedes, que es la que tienen en Cristo Jesús, quien, aunque existía en forma de Dios, lo cual vimos hace 2 semanas que significa que Él tiene la misma naturaleza de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la siguiente frase dice: no consideró el ser igual a Dios. Mismo nivel, misma adoración. No consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Es decir, no se aferró a ello para no soltarlo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. La idea aquí es que tú y yo debemos considerar a los demás como más importantes que a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque así fue como Jesús nos trató cuando dejó el cielo y vino aquí. Pasen un libro a la derecha, al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Había muchas falsas enseñanzas en la iglesia de Colosas y Pablo quiere proteger a la gente, así que dice: oigan, estas cosas se están enseñando en su zona, tal vez incluso en su iglesia, y pueden atraparlos, robarlos y convertirlos en tesoros para los falsos maestros. Él dice: pero no necesitan ir tras nada de eso. ¿Por qué? Porque ustedes tienen absolutamente todo lo que necesitan en Cristo. Miren el versículo 9. En Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No parcialmente, ni casi. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Avancen 5 libros hacia la derecha. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Aquí Pablo está hablando acerca de la gracia de Dios y cómo cuando la gracia de Dios se manifiesta, invade la vida de una persona, la salva, versículo 11. La instruye, versículo 12. Y parte del resultado de esa instrucción es que la persona que ha sido salvada y está creciendo ahora espera el regreso de Jesús. Tito 2:13. Esperando la esperanza bienaventurada. ¿Qué es el rapto? Esperando con fe y paciencia la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso no es nuestro gran Dios, y Salvador Jesucristo. Dios y Salvador describen ambos a Jesús porque Él no solo es el Salvador, Él es Dios. Vayan a Hebreos capítulo 1. 2 libros a la derecha, Hebreos capítulo 1. Aquí el autor está describiendo cuán superior es Jesús a cualquier otra cosa en el universo. Nada es mejor que Él. Ese es el argumento. Y mientras continúa desarrollando ese argumento, comienza diciendo que Jesús es mejor que los ángeles.
Lo cual es interesante porque algunos quieren decir que Jesús es un ángel, solo que el ángel más alto y grande. Y lo que hace el autor es que pone la palabra de Dios, pone las palabras del Padre en el papel y dice, esto es lo que Dios el Padre dice acerca del Hijo. Puedes verlo en el versículo 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, tú eres mi hijo? Respuesta, a ninguno. Ahora baja al versículo 8. Él está dando estas diferentes declaraciones. Esto es lo que el Padre dice acerca del Hijo. Y luego llega al versículo 8. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Así que aquí está el Padre hablando al Hijo y realmente dice, tu trono, oh Dios. Aquí el Padre llama a Dios al Hijo. El cetro de justicia es el cetro de tu reino. Amas la verdadera justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido. Así que por lo tanto Dios te estoy hablando a ti. Tu Dios, que soy yo, te he ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Solo dos más. Vayan a 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro 1, 3 libros a la derecha. Hay muchos falsos maestros por ahí, en diferentes lugares, y Pedro quiere protegerlos, proteger a esta iglesia de esos falsos maestros peligrosos. Y en el versículo 1 comienza, simplemente lanza el martillo desde el principio, porque sabe que ahí es donde van los falsos maestros. Así que comienza, él inicia su carta con esta proclamación. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuevamente, Dios y Salvador describen ambos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Un texto más. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, derecha. A Juan le encanta esta enseñanza de que Jesús es Dios. Él quiere que todos lo acepten. Comienza su libro con esto, termina su evangelio con esto y luego termina su carta con esto. Mira el versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero y estamos en Él que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero. ¿Qué? Él es el Dios verdadero y la vida eterna de verdad. Y por si acaso quieres desviarte de eso, mira el versículo 11. Hijitos, guardaos de los ídolos. Aléjate de todo Dios falso, porque ya tienes al único y verdadero Dios que existe. El único Dios verdadero, versículo 20, es Jesucristo. Así que regresa a Juan 1:1. Ahora pon eso junto. ¿Qué significa eso? ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Qué dice eso? Seamos claros sobre lo que decimos y lo que no decimos. Si eres de los que dicen, bueno, lo puse en un recuadro en tus notas para que puedas seguirlo. ¿Qué estamos diciendo? Primero, Jesús es Dios, no parcialmente Dios. Él es deidad, no solo divino. Él es Dios, no semejante a Dios. La plenitud de la deidad habita en Jesús porque Él es Dios. Segundo, Jesús es verdaderamente Dios, no un Dios falso. Él no es un rival del único Dios verdadero. ¿Qué acabamos de ver en 1 Juan 5:20? Él es el único Dios verdadero. Tercero, Jesús es eterno. Eso es Juan 1:1. Él no fue creado ni hecho Dios. No se le dio el cargo de Dios. Él no se convirtió en un Dios. Él no ascendió a la divinidad por ser un buen niño, por ser obediente. Jesús fue y siempre ha sido Dios. Cuarto, Jesús es Dios, pero no es el Padre. Jesús es el mismo, el Padre es el mismo. ¿Por qué? Porque el texto dice, el Verbo estaba con Dios. Una comunidad eterna. Quinto, Jesús es Dios, pero no es un Dios adicional. No hay más de un Dios. Juan no es politeísta, no cree en más de un Dios. Así que si juntas esos 5 puntos, te has preguntado cómo surgió la idea de la Trinidad en el cristianismo. Un solo Dios en 3 personas. Te doy el diagrama. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre y viceversa. Si alguna vez te has preguntado de dónde viene eso, proviene de versículos como Juan 1:1, que dice que Jesús está con Dios y Jesús es Dios, y sin embargo hay un solo Dios.
Y por cierto, en el resto de la Biblia, todos los títulos de Dios se aplican a Jesús. Así que se le llama Señor, y Dios, y Yahvé, y Jehová, y Dios con nosotros, y Dios poderoso, y Dios sobre todo, y nuestro gran Dios, y el único Dios verdadero. Todo eso se dice acerca de Dios, pero se dice acerca de Jesús porque Jesús es Dios. Descripciones de Dios que solo corresponden a Dios, que solo son precisas para referirse a Dios, se dicen acerca de Jesús. Como que es eterno, es omnisciente, lo sabe todo, es omnipresente y está presente en todas partes, es omnipotente, tiene todo el poder. Al igual que Dios, a Jesús se le llama inmutable. Como Dios es creador de todas las cosas, sustentador de todo, mantiene todo unido, controla todo, perdona pecados, resucita a los muertos. Juan 5:10, 17 y 18 dice que Jesús en realidad se levantó a sí mismo de entre los muertos. Él salva a las personas de sus pecados. Es el juez final de todos los que han vivido. Y además de eso, en la Biblia ves adoración a Jesús. Ves personas orando a Jesús. Ves personas confiando en Jesús. La gente es bautizada en el nombre de Jesús al mismo nivel que Dios Padre y Dios Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que se dice acerca de Dios en la Biblia también se dice acerca de Jesús. Porque, digámoslo juntos, ¿Jesús qué? Es Dios. Ahora, habiendo dicho todo eso, todo no cristiano está en desacuerdo con el cristianismo en este hecho. Y ambos no pueden tener razón. O Jesús es Dios o no es Dios. No hay un punto intermedio ahí. Si lo piensas, los judíos lo niegan. Para ellos es un falso profeta. Si no lo negaran, si aceptaran que Jesús es Dios, serían cristianos. Los musulmanes lo niegan. Para ellos es solo, ya sabes, un profeta. Los mormones dicen que es Dios, sí, pero no es el Dios eterno. Es creado, no siempre ha sido Dios. Se convirtió en Dios a través de su obediencia. Sin embargo, hay un grupo que parece existir solo para desafiar esta verdad de que Jesús es Dios. Es casi como si esta fuera su guerra. Están en guerra contra la idea de que Jesús es Dios. Y escucha, Juan 1:1 es su campo de batalla. El grupo del que hablo son los testigos de Jehová. Este es el grupo al que mi primo no pudo responder. Él y su esposa se habían bautizado recientemente en una iglesia como esta, pero en poco tiempo los testigos de Jehová llamaron a su puerta. Fueron desafiados acerca de quién creen que es Jesús y el engaño se apoderó de ellos. Hoy en día siguen siendo testigos de Jehová. Sus hijos han viajado por todo el mundo difundiendo esta idea de que Jesús no es Dios. Esto es porque los testigos de Jehová niegan enfáticamente todo lo que he dicho sobre Jesús hasta ahora. Todo. Han publicado cientos de millones de piezas de literatura en contra de que Jesús sea Dios. Ahora tienen su propia traducción de la Biblia que niega que Jesús sea Dios. Y tocan cientos de puertas al año, listos para refutar la idea de que Jesús es Dios. Son sinceros, están comprometidos, algunos incluso son agresivos al derribar esta verdad de que Jesús es Dios. Y menciono esto para decirte que vienen por ti. Te quieren a ti. Tú eres el tesoro. Convertirte, sacarte de aquí, de una iglesia como esta, sacarte de aquí es su premio, es su objetivo. Tienes una diana en la espalda y te quieren a ti. ¿Y sabes a dónde te van a llevar? Te van a llevar a Juan 1:1. Lo que les pasó a mis primos no quiero que te pase a ti. Y es algo muy real que podría pasar. Si te encuentras con ellos, te van a desafiar. Así que antes de llegar a cómo responder al desafío, punto número 2, seamos conscientes del desafío contra el verbo era Dios. Sé consciente del desafío contra el verbo era Dios. Ahora normalmente no hago esto con ustedes, pero hoy me voy a poner en modo súper estudioso de la Biblia. ¿De acuerdo? Perdón por eso. Lo voy a hacer por tu bien. Me va a doler más a mí que a ti, ¿de acuerdo? Pero voy a arriesgarme a subir el nivel y a ser malinterpretado, porque ellos usan términos oscuros, usan ideas en las que no pensamos muy a menudo para engañar a la gente y hacer que acepten mentiras. Tengo que hacer esto porque eso es lo que ellos te van a hacer a ti. Ellos no juegan suave. Juegan duro en esto y van a subir el nivel para sonar inteligentes y confiables. Así que nosotros necesitamos poder hacer lo mismo. ¿Cómo va a sonar su desafío? Bueno, antes de llegar a eso, necesito por un momento transportarte de regreso a tercer grado. ¿De acuerdo? Tercer grado, gramática inglesa.
Tengo que llevarte de vuelta allí y luego necesito lanzarte un poco de griego, pero te prometo que no va a doler. ¿De acuerdo? Así que primero, gramática inglesa. El inglés tiene dos artículos. Uno se llama el artículo definido, el otro se llama el artículo indefinido. El artículo definido es la palabra el. Quizá no sabías que the tenía un nombre, pero sí lo tiene. Es el artículo definido, define de qué estás hablando. Así que dices, toma la sandía de la vid. ¿Qué significa eso? Eso significa que tomes esa en específico. Es definido, es claro. Toma ese. Ahora, en inglés hay un artículo indefinido y esa es la palabra a. A no es específico en absoluto. Toma una sandía de la vid. ¿Qué significa eso? Toma la que quieras. No importa, no estoy siendo específico. ¿Me sigues hasta aquí? ¿Eso dolió? ¿No? Perfecto. Tercer grado regresa. Ahora, el griego también tiene artículo. El artículo griego o se parece a nuestra letra o. Así que ese es el artículo en griego. Podría significar él, podría significar muchas cosas. Se usa de muchas maneras diferentes que vamos a ver en un minuto. Lo último que necesitas saber es que el griego no tiene un artículo indefinido como nuestro a. No tiene uno de esos. Ahora en la ESV, la última frase de Juan 1:1 dice, y el verbo era Dios. Puedes verlo en tu Biblia o en la pantalla. Quiero mostrarte cómo se ve esto en griego. El griego es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Eso dice, kai theos ein o logos. Eso es lo que dice. Transliterado, dice, y Dios era el verbo. Puedes ver todas las líneas que conectan el inglés con el griego para saber cómo traducirlo. Ahora, los testigos de Jehová tienen su propia traducción. Se llama la traducción del Nuevo Mundo. Y en Juan 1:1 hacen un pequeño cambio respecto a la ESV. ¿Lo ves ahí? ¿Y el verbo era qué? Un Dios. Un Dios. Así que tocan a tu puerta y ahora tienes dos traducciones del mismo versículo. Ambas afirman tener la razón. Ambos, más allá de tener la razón, ambas afirman ser ¿qué? Afirman ser la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la correcta? Ahora, así es como va a sonar el desafío. Así que cuando he hablado con los TJ, los testigos de Jehová suenan así. ¿Vas a la iglesia? Sí, voy a la iglesia bíblica Redentor. Genial. ¿Confías en tus pastores? Normalmente no les digo quién soy, ¿sabes? ¿Confías en tu Biblia? ¿Confías en que lo que dice en inglés tu Biblia es un reflejo preciso de lo que dice el griego? Sí, por supuesto que sí. ¿Enseñan que Jesús es Dios en tu iglesia? Bueno, por supuesto. Es como el cristianismo básico, ¿no? Las primeras palabras, Juan 1:1, el verbo era Dios. Ahora, si no estás preparado para el desafío, ahí mismo te tienen. ¿Sabes por qué? Porque ellos han pasado decenas de horas estudiando su material sobre Juan 1:1. Probablemente tú ni siquiera has pasado decenas de minutos estudiándolo. Luego van más allá de eso. Cuando se reúnen en la iglesia, parte de ese tiempo lo dedican a fingir ser cristianos. Ahora sé el cristiano, damos nuestros argumentos. Ellos responden y luego cambiamos. Ahora yo soy el cristiano y tú me enfrentas. Y además, para cuando llegan a ti, probablemente ya han hablado con decenas de cristianos sobre Juan 1:1. Así que ya saben lo que vas a decir, por lo que están preparados. Y así es como va a suceder. Juan 1:1. Vamos a Isaías 1:18. Razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como grana, serán blancos como la nieve. Oye, yo quiero eso para ti, así que hablemos. Si miras el texto griego de Juan 1:1, la palabra Dios no tiene artículo, pero sí la palabra verbo. Puedes verlo arriba. La pequeña o está antes de logos, antes de la palabra. No está antes de teos, no está antes de Dios. Como Dios no tiene el artículo, eso significa que es indefinido y por lo tanto debería traducirse como lo tienen nuestras Biblias. El verbo era un Dios. Tu traducción muestra un sesgo no bíblico hacia la idea de que Jesús es Dios. Pero Dios dice que solo hay un Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Ahora escucha, nosotros honramos a Jesús como testigos de Jehová. Él es el Salvador, es el Hijo de Dios, es el ser más grande de toda la creación. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Pero si no puedes confiar en tu Biblia aquí, ¿en qué más no puedes confiar? Oye, ¿sabes si tu pastor te han hablado de esto? Estoy seguro de que no lo ha hecho. Y si te está ocultando eso, me pregunto qué más te estará ocultando. ¿Sabes qué? Puedo mostrártelo
Te quiero lo mejor para ti. Quiero que tus pecados sean blancos como la nieve. Te mostraré dónde te están alejando de la verdad. Ahora, este fin de semana he hablado con 4 testigos de Jehová, ex testigos de Jehová, y todos y cada uno de ellos han dicho: esa es una representación precisa de las conversaciones que tendrás con los testigos de Jehová. Ese es el núcleo de su desafío. Así que la pregunta es, ¿qué dirías tú? ¿Tendrías una respuesta? ¿O serías como una señora con la que hablé anoche que dijo: yo solo les digo que soy cristiana y que se vayan de aquí? ¿Sabes? ¿O los escucharías y serías engañado? No quiero que seas engañado, quiero que estés preparado. Y escucha, si eres un testigo de Jehová que está viendo o escuchando esto, quiero que sepas que te amo. Y quiero que la verdad te libere del lavado de cerebro que has recibido. Y vas a lograrlo con el punto número 3. Estemos preparados para defender que el verbo era Dios. Estén preparados para defender que el verbo era Dios. Miren de nuevo Juan 1:1. Quiero que estén preparados, no quiero que tengan miedo. No quiero que finjan que no están en casa. No quiero que parezcan ignorantes. Quiero que sepan que su Biblia es confiable y que la de ellos no lo es. Quiero que les ministren, no que huyan de ellos. Quiero que los amen con la verdad. Si tocan a su puerta, no son sus enemigos. Ellos son su campo misionero. El enemigo son las personas que los engañan. Y las mentiras de ese enemigo pueden ser destruidas por el poder de la palabra de Dios entendida correctamente. Sé que esta verdad puede estar establecida en algunos de sus corazones. Jesús es Dios. Eso ya está establecido. No les he enseñado nada nuevo, pero necesito equiparlos para que puedan compartirlo con otros. Y para otros aquí, si esta verdad aún no está establecida en su corazón, están indefensos ante los falsos maestros. Por lo tanto, este último punto trata sobre protegerlos de los lobos, porque Juan 1:1 es el punto de entrada de su ataque. Entonces, ¿cómo deberías responder? ¿Qué dirías si te dicen que tu Biblia está ocultando la verdad de Juan 1:1? Que la traducción precisa es que el verbo era un Dios. Voy a darte 7 maneras de defender. 7 maneras de defender que Jesús es Dios en Juan 1:1. Y buenas noticias, a diferencia de anoche, regresé en las primeras horas de la mañana y lo escribí todo para ustedes y lo puse en sus notas. Así que lo tienen todo ahí mismo. Lo hice todo por ustedes. De nada. ¿Ven eso? Alguien acaba de encontrarlo. Dicen: oh, eso está genial. Voy a repasar esto rápido. Señora dijo: fuiste muy rápido con eso. Lo siento por eso. Pero todo esto está siendo grabado, así que pueden verlo de nuevo. Bien, primero, ¿cómo respondes a eso? Dices primero el artículo griego, el o, es más que la palabra el. El o está antes de la palabra verbo en el texto griego para mostrar que verbo es el sujeto de la oración. ¿Recuerdan segundo grado? Las oraciones simples tienen un sujeto, un verbo y un predicado. Todos los niños de 8 años están como: sí, es cierto, así es. Sí, sujeto, verbo, predicado. En griego, el orden de las palabras es muy flexible. A diferencia del inglés, puede estar en cualquier lugar. Entonces, ¿cómo sabes cuál es el sujeto que va antes del verbo y cuál es el predicado que va después? La respuesta, el artículo. El artículo es la forma en que se determina eso. La palabra que no tiene el artículo es la palabra que va después del verbo. Así es como sabes que es el predicado. Va después del verbo porque no tiene el artículo. Así que lo que Juan escribió debe leerse exactamente como lo tiene la ESV. La palabra era Dios. Ahora bien, en segundo lugar, que Dios no tenga el artículo es intencional. No solo muestra que es el predicado de la oración, sino que si Dios tuviera el artículo, si el griego dijera go, si dijera el Dios era la palabra o la palabra era el Dios, si eso dijera el griego, convertiría el verbo era en un signo de igualdad, haciendo a Dios y la palabra intercambiables. En otras palabras, si ambos tuvieran el artículo, Juan diría que Dios es una sola persona y esa persona es la palabra. Bueno, sabemos que eso no es cierto porque ¿qué dice la segunda frase? Y la segunda frase, ¿la palabra estaba qué? Con Dios. Se estaría contradiciendo en la línea siguiente si pusiera un artículo antes de la palabra Dios y dijera la palabra era el Dios. No,
Sin el artículo, Juan es coherente al decir que Jesús es Dios y sin embargo también es una persona distinta. Él está con Dios el Padre, no es Dios el Padre. ¿Cómo deja eso claro Juan? Lo hace con el artículo. En tercer lugar, la palabra Dios sin el artículo se refiere a la cualidad. Ya lo dije antes. Se refiere a qué tipo de persona es la palabra. Él tiene la cualidad de deidad. Él pertenece a la categoría de Dios. No pertenece a la de los ángeles, no pertenece a la de los humanos, no pertenece a la de los animales. Él está en esta clase única llamada Dios. Así que dejar la palabra Dios sin el artículo, eso es lo que Juan está transmitiendo. Él tiene la cualidad, los atributos, la esencia de lo que es la palabra. La palabra es Dios. La palabra Jesús está en la categoría de Dios. Solo tres tienen la cualidad de deidad y la palabra es uno de esos tres. ¿Quiénes son los otros? Son el Padre y el Espíritu. Así que el hecho de que Dios no tenga el artículo, que es a lo que ellos señalan y dicen, bien, esto es prueba de que deberías traducir esto como un Dios. El hecho de que Juan no ponga el artículo ahí, en realidad es prueba de que su traducción es incorrecta. Y además, si Dios sin el artículo debe traducirse como un Dios, ¿por qué no lo hacen de manera consistente? Mira el versículo 6. Lo que dice tu Biblia en el versículo 6 es exactamente lo que dice su Biblia en el versículo 6. En su Biblia el versículo 6 no dice, hubo un hombre enviado de un Dios cuyo nombre era Juan. Pero ahí en griego Dios no tiene el artículo. Así que ¿por qué no lo traducen como un Dios en ese caso? Mira el versículo 12. Su versículo 12 no dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de un Dios. Si Dios sin el artículo debe traducirse como un Dios, ¿por qué no lo hacen ahí? Además, su versículo 18 no dice, nadie ha visto jamás a un Dios. Ahora me voy a poner muy nerd de la Biblia contigo. Hay 282 casos de Dios sin el artículo en el Nuevo Testamento. 282. Y en su Biblia, por ejemplo, traducen Dios sin el artículo como Dios, no como un Dios específicamente, en un total de exactamente 266 ocasiones distintas. El 94% de las veces que el griego dice Dios sin el artículo, su Biblia lo traduce como Dios, no como un Dios. Entonces, ¿por qué traducen 1.1 como un Dios, pero casi nunca en otros lugares? La respuesta es que su traducción está sesgada. Su traducción no está basada en el texto griego en absoluto. Quinto, ¿por qué es? Y por cierto, número 5, por eso ningún erudito griego respetable apoya su traducción. Ya sea que vayas a UCLA o al seminario más cristiano, si aprendes griego, no encontrarás a nadie que diga que lo que tienen los testigos de Jehová es correcto. Y lo que intentan hacer es buscar a algún erudito marginal que diga, oh sí, dice un Dios. Por ejemplo, uno al que solían citar mucho y decir, este tipo traduce como un Dios en su versión. Cuando investigas, descubres que este hombre tradujo su Biblia a través de su esposa, que era medium. Así que los espíritus le decían a ella que le dijera a él, oye, pone un Dios ahí. Así que ya no lo citan más. Y lo que hacen es que toman a eruditos cristianos del griego, toman a verdaderos expertos en griego y los sacan de contexto. ¿Y sabes qué pasa entonces? Esos eruditos sacan comunicados de prensa y dicen, lo que los testigos de Jehová hicieron conmigo está mal. Jesús es Dios, no un Dios. Por eso también, número 6, ninguna traducción importante al inglés en los últimos 500 años ha traducido como un Dios. El griego se ha estado traduciendo al inglés durante 500 años. Puedes retroceder y comprobarlo. Puedes abrir tu aplicación de la Biblia y revisar todas las traducciones al inglés en la app en Juan 1.1 y no encontrarás un Dios en ninguna de ellas. Entonces, ¿me estás diciendo que en 500 años de traducir este versículo, todos se equivocaron excepto los testigos de Jehová? Hacer esa pregunta es en realidad responderla, ¿verdad? Y luego en séptimo lugar, poner un Dios en Juan 1.1 convierte a Juan en un politeísta, un creyente en más de un Dios. Decir un Dios hace que la palabra Jesús sea un segundo Dios además de Dios el Padre. Ellos podrían decir, la Biblia llama dioses a ángeles y jueces humanos, lo cual es cierto. Así que Juan solo dice que Jesús es un ángel, como creemos. Jesús es Miguel el arcángel, el principal ángel de Dios. Sin embargo, aquí está el problema.
El problema es este. La primera frase de Juan 1:1 dice que la palabra era ¿qué? La palabra era eterna antes de todas las cosas, el creador de todo. Si la palabra es un Dios, tendría que ser un segundo Dios porque es eterna. Y solo Dios es eterno. Por lo tanto, politeísmo. Así que para Juan, un judío, el monoteísmo es una doctrina fundamental que su pueblo recitó diariamente durante más de un milenio. Así que él nunca diría un Dios. Eso viola todo lo que él creía como judío. Solo hay un Dios. El Padre es Dios, el Hijo, la palabra, Jesús es Dios y el Espíritu son ese único Dios. No son tres dioses. Eso es un solo Dios, tres personas. Eso es la Trinidad. Y aquí va una octava, ya sabes, de cortesía. No está en tus apuntes, pero su traducción, un Dios, contradice los otros pasajes en Juan y los otros pasajes que vimos en el Nuevo Testamento, los cuales proclaman que Jesús es Dios. ¿Ves entonces la genialidad de esta pequeña frase de 5 palabras? Al dejar la palabra Dios sin el artículo, Juan evita el modalismo, la mentira de que Jesús es el Padre y el Espíritu, un solo Dios, una sola persona, y también evita el politeísmo, que Jesús sea un segundo Dios además del Padre. Así que Juan, por decirlo así, se mantiene firmemente en el camino de la verdad, evitando ambos precipicios de error a cada lado, y lo hace simplemente al no poner esa pequeña O antes de la palabra Dios. Lo mismo que ellos dicen que prueba su punto de vista, en realidad lo refuta. Ahora, con toda esa información, ¿qué haces con eso? Tomas ese folleto que te di, lo recortas y lo pegas en tu Biblia. ¿Y dónde lo pegas? En Juan 1:1. ¿Por qué? Porque no vas a recordar nada de eso. Y yo tampoco. Y no necesito recordarlo, solo necesito poder consultarlo en el momento. ¿Y cómo voy a hacer eso? Simplemente lo pego con cinta en los márgenes, ya sabes, y estoy listo. Estoy listo. Si alguien intenta engañarme, estoy listo para amarlo con la verdad. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo tomamos eso y lo convertimos en algo que importe? ¿Cuál es el propósito? Bueno, en un mundo que está cambiando, que ya no es como antes y probablemente no es como te gustaría que fuera, Jesús puede ser un ancla segura y firme para tu alma porque Él es Dios. Si Jesús es Dios, si Él es el Rey sobre todos los reyes y Señor sobre todos los señores, Él tendrá la victoria. Nadie puede detenerlo, nadie puede frenarlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Así que no tienes que ceder ante la presión de diluir las cosas, de suavizar la verdad. No estoy seguro, no quiero ofenderte. ¿Por qué? Sé valiente porque Jesús es Dios. No seas grosero, no seas un patán. Pero habla la verdad con amor. Segundo, si quieres conocer a Dios, estudia, medita y maravíllate de Jesús. Él es la palabra, Él es la revelación de Dios. Todo lo que es cierto de Dios también es cierto de Jesús. Así que conocer a Cristo es conocer a Dios. Tercero, Jesús debe ser adorado. Se le debe orar, se debe confiar en Él. Estás haciendo lo correcto cuando oras a Él. Estás haciendo lo correcto. Cuando cantamos canciones para Él, es correcto proclamarlo como Salvador, Señor, amigo. Es correcto adorarlo, vivir para Él, sacrificarte, obedecerlo y entregarle tu vida. Él lo es todo para ti. No casi todo, porque no es Dios. Él puede serlo todo para ti. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y si eres de los que dicen, simplemente me cuesta entender cómo adorar a Jesús, solo considera esto: para salvarte del infierno eterno y terrible que realmente mereces por todos tus pecados, Dios mismo se hizo hombre por amor a ti. Solo piensa profundamente en eso. Y luego murió voluntariamente en tu lugar, en la cruz. Escucha, ese solo hecho será el tema central de adoración por incontables eras de la eternidad, porque Jesús es verdaderamente Dios. Finalmente muchas personas van a decir, vamos, ¿cuál es el gran problema? Así que tienes un desacuerdo teológico con los testigos de Jehová. A Dios no le importa, no es mezquino. No le importan estos pequeños detalles. Ya sabes, mejor llevémonos todos bien. Bueno, en realidad esto sí es importante. Es decir, si lo piensas, todo depende de esto. Si Jesús no es Dios, piensa en esto. Si Él no es Dios, pero lo adoramos como Dios, eso tiene un nombre. ¿Sabes cómo se llama eso? Es idolatría.
Es idolatría. Eso es la adoración de un Dios falso. Eso no está bien. Eso es blasfemia. Pero si Jesús es Dios y nos negamos a adorarlo como Dios y usamos nuestras vidas para que otros hagan lo mismo, eso también es blasfemia. Eso es animar a la gente a rechazar al Dios verdadero. Así que de cualquier manera, palabras como idolatría y blasfemia suenan, de hecho, como la definición de algo muy importante. Mira, si Jesús es la persona que Juan dice que es, entonces todos los que no están de acuerdo con Juan, todos los que dicen que Jesús no es Dios, no están eligiendo un sabor diferente del helado de Jesús, tienen al tipo equivocado. Y tener al tipo equivocado tiene consecuencias eternas. ¿Por qué? Primera de Juan 5:20, otra vez. Jesús es sin duda el Dios verdadero y la vida eterna. Dios es algo muy importante, la vida eterna es algo muy importante y ambos están inseparablemente conectados. No puedes tener uno sin el otro. No hay vida eterna aparte de Dios y Jesús da vida eterna porque Él es Dios. La pregunta con la que quiero dejarte es, ¿te la ha dado a ti? Oremos. Jesús, es correcto orar a ti ahora, porque tú eres verdaderamente Dios. Oro sinceramente para que estas verdades afiancen en algunos lo que ya creen sobre ti y les den lo que necesitan para compartir estas verdades con otras personas. Y por aquellos que no estaban seguros cuando llegaron aquí, oro para que este mensaje les ayude, les afiance y fortalezca en su debilidad, de modo que los lobos, los falsos maestros, no tengan entrada en sus corazones a través de Juan 1:1. Jesús, ahora vemos cómo a través de un espejo oscuramente, pero un día te veremos claramente, te veremos bendita y maravillosamente en toda tu gloria. Y nos postraremos humildemente ante ti, nuestro Señor y nuestro Dios. Hasta ese día, sé la visión, sé la pasión, sé la obsesión de nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Amén.